Muy bien, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Teach United. Vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje efectivos. ¿Cuáles son nuestros aprendizajes, el diseño de lecciones en línea en estos tiempos de COVID? ¿Y cuáles son próximos pasos que vamos a implementar en relación con obtener nuevos resultados y un cambio de mentalidad nuevo también? Para esto vamos a tener dos objetivos principales que vamos a trabajar. El primero de ellos tiene que ver con aumentar la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el segundo con mejorar el logro y crecimiento de los estudiantes a partir de la implementación de clases innovadoras en línea. Bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que debemos de tomar en cuenta para iniciar clases remotas. Algo muy importante que vamos a tomar 7 puntos. El primero vamos a tomar lo que es la práctica. ¿Qué es lo importante de la práctica? Bueno, algo muy importante de la práctica es que antes de iniciar cada una de nuestras clases tenemos que hacernos maestros en las herramientas que vayamos a utilizar. Entonces, antes de iniciar nuestras clases, tenemos que asegurarnos de realizar las prácticas necesarias con las herramientas y con las aplicaciones que vayamos a tratar con nuestros estudiantes para ver cómo se utilizan antes de cada clase virtual. Como punto 2, vamos a ver lo que es proporcionar expectativas claras. ¿Qué vamos a hacer con respecto a proporcionar expectativas claras? Bueno, vamos a realizar lo correspondiente a que tenemos que conversar con los padres de familia, brindarles los objetivos de cada una de nuestras clases, cómo vamos a trabajar antes de realizar esas clases virtuales, y posteriormente tenemos que también brindarles los objetivos a los estudiantes para que ellos sepan qué esperamos de ellos cuando iniciamos esas clases virtuales. Vamos a conversar un poco también de planificar. Cada clase virtual tiene que ser planificada, como lo realizamos en totalidad en nuestras aulas. Tenemos que meditar en cuál va a ser el objetivo y en qué nos vamos a enfocar durante los minutos que tengamos a los estudiantes sentados frente a un computador. Haz la maleta como punto número 4. ¿A qué nos referimos en haz la maleta? Bueno, en este punto nos referimos de que en estos tiempos donde estamos trabajando en línea o estamos trabajando en nuestras oficinas o en casa, que no estamos en el aula, tenemos que asegurarnos de tener todo lo que necesitamos para brindar una clase en línea. Es decir, que si nosotros necesitamos una pizarra, si necesitamos Pilot, si necesitamos cartulina, todo aquello que nosotros necesitemos, que tengamos en el aula o en nuestras oficinas, tenemos que migrarlo o tenemos que asegurarnos de llevarlo con nosotros a la casa o donde vayamos a trabajar para que tengamos todo lo necesario para atender a nuestros estudiantes. Pero vamos a ver los puntos 5, 6 y 7. Ahora, el punto 5, tenemos que hablar un poco sobre fijar horarios. Tenemos que establecer horarios claros donde los estudiantes deben de acostumbrarse a un horario específico. Es decir, que si nosotros el martes establecemos que los horarios los vamos a atender de 1 a 2 de la tarde, no podemos estar variando ese horario, ya que el estudiante tiene que acostumbrarse a que tiene un horario establecido, y el momento que nosotros estemos variando el horario va a ocasionar confusiones. Es importante que estos horarios no pueden ser muy prolongados. Recordemos que los estudiantes van a estar sentados frente a un computador y van a necesitar espacios para poder estirarse y hacer. Y lo importante también es que tengan la oportunidad de hacer ejercicio para que ellos asimilen la estancia largas o cortas dentro del aula o dentro del aprendizaje en línea. Como punto 6, vamos a proporcionar un aprendizaje robusto. Bueno, ¿a qué nos referimos con un aprendizaje robusto? Vamos a dividir ese aprendizaje o ese material que tenemos en pequeños tractos para que se les sea más fácil de asimilar. Vamos a hacer claros sobre las metas o los objetivos que vamos a utilizar. Vamos a indicar qué esperamos nosotros de ellos durante cada clase. Algo muy importante es, dentro de nuestras clases en línea,
es que tenemos que brindar una retroalimentación inmediata. Esta retroalimentación inmediata tiene que ser cara a cara para que el estudiante se acostumbre a vernos y así captar la información o el material que nos hayamos preparado para cada uno de ellos. Y es importante que sea frecuente. Vamos a trabajar un poco lo que es el trabajo en grupo. Recordemos que los estudiantes están acostumbrados en sus aulas a trabajar en grupos, entonces tenemos que seguir reforzando esta área y los estudiantes sigan trabajando en grupo. Tenemos que reforzar también el trabajo escrito, entonces podemos utilizar los chats y las diferentes medias escritas que podemos utilizar. Y por último, vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje independiente. ¿Qué es el aprendizaje independiente? Bueno, tenemos que formular o tenemos que planificar cada uno de esos aprendizajes de la forma de que el estudiante no necesite ayuda del padre de familia. Es decir, que entre más sencillo nosotros planifiquemos nuestra clase, el estudiante va a ser más independiente a la hora de estar sentado frente al computador o el dispositivo móvil que tenga. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar que en estos tiempos, tanto los padres de familia, algunos están fuera de casa trabajando, otros están trabajando desde la casa virtualmente y podemos ocasionar inclusive molestias, ya que podemos tener hasta inclusive 6 maestros en un mismo día dando clases virtuales a un mismo grupo. Entonces, por estos motivos, tenemos que asegurarnos que el objetivo de la clase sea sencillo y que el estudiante pueda trabajar por sí solo. Recordarles, muchachos, que lo importante es que ya que utilicemos Zoom, Teams o Meet, escoger una sola herramienta para no causar confusión y que el aprendizaje sea un objetivo más claro. Muy bien, en esta parte vamos a continuar con esta pregunta. ¿Dónde estoy en mi viaje de enseñanza en persona y en línea? Esta pregunta tiene que ver básicamente y nos enfoca en lo que es la progresión de aprendizaje personalizada de nuestros estudiantes. Esta pregunta es una pregunta de apertura para poder ubicarnos en cuanto a nuestra capacidad de poder hacer esa progresión en cuanto al aprendizaje que están adquiriendo nuestros estudiantes. En esta matriz vamos a visualizarla aquí en la parte de arriba. Tenemos la primera, que es una instrucción tradicional. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Si nos fijamos bien, tenemos acá en esta matriz una instrucción tradicional representada en esta pequeña imagencita, en donde el circulito en la parte superior representa al maestro y en la parte inferior representa a un grupo de estudiantes, en donde podemos notar que en esta instrucción tradicional este maestro está aportando una misma información a todos los estudiantes que están acá. Esto nosotros lo conocemos como una clase magistral. Es la clase magistral que desde décadas, años, puede decirse que hasta siglos se ha estado dando en los sistemas educativos alrededor del mundo. Es una tradición vuelta instrucción y que no está ni mal ni bien, pero esta instrucción tradicional está evolucionando. Ahorita vamos a ver los otros aspectos. Nos dice que esta instrucción se centra en el maestro y se imparte a toda la clase al mismo tiempo. Como lo podemos ver, la información se dispara al mismo tiempo a toda la clase por igual. Debemos de tener algunos requisitos para subir a al siguiente nivel, que es el nivel de la diferenciación macro o macro diferenciación. ¿Qué es la macro diferenciación? Aquí ya la instrucción se dirige a un grupo de estudiantes más específicos. Es un grupo de estudiantes más pequeños. Como ustedes pueden ver ahora, el maestro está repartiendo, puede ser 2 tipos de estrategias a 2 grupos de estudiantes macro, grupos de estudiantes que son más grandes. Ya, a diferencia de la instrucción tradicional, no vamos a ver una sola información repartida a todo el grupo. Ya vamos a ver 2 tipos de estrategias de instrucción repartidos a grupos específicos en macro dentro de la misma aula. Entonces, la gran diferencia es que ya vamos a poder, dependiendo de los grupos que tengamos seleccionados, vamos a poder
de acuerdo a las necesidades especiales de esos estudiantes, darles diferentes estrategias para poder enseñar el mismo tema. Es decir, lo que ellos están aprendiendo en este momento, lo están aprendiendo ellos también, pero mediante estrategias que se les va a facilitar más el aprendizaje a sus grupos de estudiantes. Ahora tenemos el siguiente nivel, que es la microdiferenciación o la diferenciación micro, en donde podemos observar que la estrategia se entrega a grupos más pequeños de estudiantes, a grupos más pequeños dentro del aula. Y ya esos estudiantes van a poder tener el apoyo de algún material en línea o un material impreso para poder retroalimentar la información que el maestro les está dando. El maestro ya no está dándolo como en el macro a grupos más, en esta ocasión en macro son grupos un poco más grandes, acá ya son más individualizados, grupos más pequeños. Entonces ya no está dando, como ustedes pueden ver, 2 estrategias, está repartiendo 4 estrategias con esa misma información de objetivos que quiere alcanzar. Con ese mismo tema, está repartiendo en esta ocasión 4 diferentes estrategias, por decirlo así. Y además de eso, los estudiantes van a poder apoyarse mediante algún material audiovisual que ellos tengan, ya sea impreso o en digital, para poder retroalimentar esa información que el maestro les está dando. Entonces es una experiencia más dinámica para los estudiantes. Ya aquí ellos también, muy importante, es que van a poder comentar entre esos pequeños grupos van a poder comentarse el contenido entre estudiantes y también está la información que es de maestro a estudiante. Ahora vamos a pasar a lo que es la maestría individual. La maestría individual va a ser muy similar a lo que es la microdiferenciación, con la única diferencia, o la gran diferencia más bien, de que los estudiantes van a poder ensayar un poco más en cuanto a la individualización de los aprendizajes adquiridos, es decir, van a poder tener un poco más de raciocinio en cuanto al dominio de la materia que el maestro les está otorgando. Como ustedes pueden ver acá, cada círculo que representa a los pequeños grupos de estudiantes ya están un poco más con un aura alrededor que significa o representa el conocimiento que ellos están autoadquiriendo, además de la información que el profesor les proporciona. Tienen ellos la habilidad de poder investigar un poco más por medio de materiales impresos o digitales. Y además de eso, no solamente dentro del aula, ellos también van a poder estar con ese conocimiento o ese autoaprendizaje por fuera del aula. Nos dice la descripción que los estudiantes experimentan el aprendizaje 24/7. Entonces, dentro o más bien fuera de sus aulas, ya sea en sus casas o en sus hogares, van a poder ellos también hacer esta individualidad en cuanto a poder dominar los conocimientos. Eso es un punto muy importante porque es la continuidad de los aprendizajes en la casa o en el espacio individual de cada estudiante para estudiar por fuera de la institución. Eso es muy importante, lo que es el dominio individual del aprendizaje. Y por último tenemos el aprendizaje completamente personalizado. Ese es el punto a poder llegar, ya sea en conjunto maestro y estudiante, en donde podemos observar que la maestría individual o el dominio individual de la materia va a un nivel un poco más alto, en donde el profesor no solamente está meramente como un asesor y el estudiante básicamente va a tomar la opinión del profesor en muy pocas ocasiones. Vean que no hay conexión de información, ya la información, ya sea porque previamente se vio con el maestro en el aula, ya el estudiante la está dominando o ya sabe qué hacer con esa información, cómo poder investigar, cómo poder desarrollar las actividades individualmente o en grupos muy pequeños. Entonces, el contacto con el profesor es muy mínimo, solamente como para poder evaluar algunas dudas, preguntar ciertas cosas,
pero el dominio se demuestra a través de las evaluaciones que nosotros realizamos y están basadas en un pensamiento superior por parte del estudiante. Ya aquí el estudiante domina completamente la materia y con ayuda de instrumentos, ya sean impresos o digitales, es decir, él va a aprender automáticamente para poder fortalecer un poco más sus conocimientos. Entonces, esta es el quinto eslabón, por decirlo así, de lo que es la progresión del aprendizaje y es la meta a adquirir como conjunto maestro-estudiante en nuestras aulas, en nuestras instituciones. Ok, la siguiente estrategia que vamos a trabajar tiene que ver con los puntos cardinales. Específicamente la estrategia se llama la estrategia NEWS. La NEWS es por los 4 puntos cardinales en inglés, pero en sí la síntesis de esta estructura o de esta estrategia es muy simple y muy atinada para poderla aplicar con nuestros estudiantes. Cuando hablamos de puntos cardinales, específicamente de NEWS, tenemos que saber que vamos a hacerle 4 preguntas al estudiante. Llamemos un tema X, un tema específico o un contenido que estamos trabajando en la clase y necesitamos que el estudiante nos indique qué quiere saber, qué necesita saber sobre ese tema para poder entender el panorama, para poder entender qué es lo que le va a atraer, qué es lo que le llama la atención. Porque luego, precisamente sobre eso que necesita saber, va a estar su interés, qué es lo que le emociona saber sobre ese tema, que eso vendría siendo la letra E dentro de esa estrategia. Luego pasas a considerar la oportunidad de probar algo nuevo, la oportunidad de aprender, la oportunidad de que pueda llenar su banco de contenidos y entender un contenido nuevo que le facilite el proceso o el desarrollo de su vida. Y por último, él va a necesitar una seguridad para poder avanzar. Esa seguridad se la va a dar el dominio que tenga sobre el tema. Qué tan seguro está de entender el tema bien y de lo que conlleva ese contenido. Entonces, necesita saber qué le emociona saber, cuál es la oportunidad de probar algo, cuál es el nivel de seguridad que tiene sobre ese tema. Son preguntas muy simples y que son muy directas en cuanto a lo que el estudiante va a aprender y lo que va a proyectar sobre ese tema. Con relación a esto, tenemos que fundamentar varios puntos sumamente importantes. Entonces, para ayudar a los alumnos a desarrollar una idea o una propuesta, es importantísimo que apliquemos este tipo de estructuras, este tipo de estrategias. Con relación a esta estrategia, decidimos implementar una técnica que se basa en la plataforma Google Forms. Google Forms es una herramienta de Google, es gratuita, sirve para crear formularios, sirve para hacer cuestionarios en línea y esta implementación que logramos crear lo que me permite es pues precisamente contemplar esos puntos que son de la estrategia NEWS a través de esas 4 preguntas, donde el estudiante se le comparte un link. En ese link va a completar lo que es el nombre del estudiante, primeramente, para poder referirme, para poder tener un entendimiento de quién es el que me está compartiendo esa información. Y luego, la institución a la que pertenece o el grado al que pertenece, que podría cambiarse también en este cuestionario. Luego se le comienzan a hacer las 4 preguntas. En la parte de necesidad de aprender, vamos a basarnos en una temática que tiene que ver con el impacto del COVID-19 en la educación costarricense. ¿Qué necesita saber sobre el estudiante sobre el impacto de la educación costarricense a través del COVID? ¿Qué le emociona saber de ese tema? ¿Qué le preocupa de ese tema? ¿Qué le gustaría probar sobre ese tema? Y finalmente, cuando hablamos de lo que es
la seguridad que tiene que tener el estudiante para avanzar, cuál es su postura u opinión actual sobre el tema planteado. Esas 4 preguntas me van a referir como docente una información sumamente valiosa, ya que voy a determinar el nivel que tiene el estudiante, tanto de interés como de conocimiento sobre ese tema en relación con esta estrategia. Entonces, los invito para que puedan aplicarlo. Los invito a ver un video que vamos a estar preparando para ustedes también sobre Google Forms, que, como les digo, es una excelente herramienta para poder obtener datos de nuestros estudiantes y a la vez evaluar a nuestros estudiantes. Fue un gusto para nosotros poder colaborarles. Espero que les haya servido.